no deja de ser un dato histórico de importancia que, así como la conquista fue un proceso traumático, violento, asimismo tuvo que ser el establecimiento de las bases auténticas de la República. Me refiero a la Revolución Mexicana. Se hace un intento después de 35 años de régimen porfirista y lo que se pretende es cambiar nada más en lo político. Sufragio efectivo, no reelección. Esa es la proclama que hace el primer iniciador de la Revolución Mexicana, Francisco Ignacio Madero, que no Francisco Indalecio, como suelen decirse. Y Madero proclama un cambio político. Pero Madero comete dos errores importantes. Primero, licencia a su triunfo, licencia a las tropas revolucionarias y en cambio decide quedarse y ratificar al ejército porfiriano, incluso con su comandante. Y se queda Victoriano Huerta como comandante supremo del ejército, al que, para colmo, manda Madero a luchar contra los zapatistas que reclaman, ahí sí, tierra y libertad. Y no es casualidad el doble reclamo de los zapatistas. Normalmente se habla de la tierra, pero hay que fijarse en el otro tema, el de la libertad. Es decir, la liberación de la tierra, el demoler los grandes latifundios que significaban el 98% del territorio de la nación y el distribuir y entregar la tierra al que la trabaja, significaba también la liberación del peón. Liberar al peón de la deuda transmitida de padres a hijos era también una de las dos proclamas de los zapatistas. Y bien, el otro gran error que comete Madero, error político, es precisamente que quienes lo habían propiciado para llegar a un cambio de régimen político cuando ya se sentía el malestar nacional a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, es que impone, porque no tiene recursos fiscales, impone un mínimo impuesto a la extracción de petróleo que ya para entonces está en todo su furor en el extremo norte de Veracruz y Tamaulipas. Les va a cobrar 20 centavos de peso dólar, entonces equivalente, por cada tonelada de petróleo, es decir, aproximadamente 3 centavos por cada barril de petróleo. Esto fue suficiente para que el embajador de los Estados Unidos en México armara el gran escándalo que repercutió nada menos que el presidente Taft de los Estados Unidos de América. Y bueno, la consecuencia ya es sabida. El propio comandante del ejército, ahora maderista, nada menos es invitado, es convocado a la embajada de los Estados Unidos. Y días después aparece asesinado Francisco Madero. Es en ese momento cuando verdaderamente la revolución auténtica estalla. Estalla la revolución y, como todo el mundo sabe, es una revolución sangrienta donde se lanzan al campo los peones analfabetos, que analfabetos sí saben lo que quieren para sus hijos. Y lo que quieren para sus hijos es tierra y libertad. Y libertad. Y esto hay que subrayarlo. Y producto de ese triunfo constitucionalista
iniciado por Venustiano Carranza, ese triunfo de la Revolución Mexicana, la auténtica, la agraria y obrera, porque también Venustiano Carranza tiene un arreglo político con la Casa del Obrero Mundial. Producto de eso se va a dar primero el decreto concediendo el sufragio universal, así sean analfabetos, a todos los varones de la nación. Y ese sufragio universal significa la participación electoral, reitero, de esos analfabetos que sí sabían lo que querían para sus hijos. Y lo que querían para sus hijos era precisamente tierra, remuneración auténtica para el trabajo y educación, escolaridad, que no sufrieran lo que ellos estaban sufriendo. Y así es como, producto de esa revolución, surge lo que todavía hoy es vigente, centenario y vigente, que es el nuevo Pacto Nacional que auténticamente sienta las bases de una verdadera república a partir de los artículos fundamentales que resultan precursores en la historia del constitucionalismo mundial, que serían, lo adelanto, el tercero, el 27 y el 123, del cual habrá que hablar más adelante.